Yo te voy a decir que es la primera vez en mi vida que yo veo que se fríen unas empanadas en una bandeja de horno. ¿Será este uno de los secretos de que las empanadas queden tan Pero miren lo crujientes? tostado que No, no, no. Esto está crujiente, delicioso, con bastante relleno, pero sobre todo con mucho amor, ¿sí o no, Jacqueline? La gente no se imagina que un buen asopado puede estar aquí en la Candelaria y te lo puedes comer en la acera de la calle. De verdad que esto está increíble. Miren, Pero tienes que probarlo para saber que es buena. que habían pasado mucho tiempo viviendo en Perú, que aprendieron, bueno, de la gastronomía peruana y se decidieron regresar a Venezuela y aplicar el concepto, todo lo que aprendieron. Pero cuéntame tú, Ronald, un poquito de tu historia, los últimos años, cómo llegaste a abrir este restaurante. ¿Nos puedes explicar qué es esa bola que está ahí? Sachezón es un envuelto en etamina Ok. con diferentes tipos de especias. Ok. Que va Diferentes condimentando la tipos de salsa especias. todo el rato. Todo el rato que la tenemos juntada. Bueno, si se preguntan cuál es el secreto de la casa del espagueti, está ahí, en ese sachet. Mira, recuérdame, ¿por qué hallaca? ¿Por qué tú decidiste hacer hallaca todo el año? Cuando yo trabajaba aquí, trabajaba nada más noviembre y diciembre, cuando empecé a guapiar, a trabajar y eso. Sucesivamente el mismo cliente me exigía que por qué yo no trabajaba los otros meses. Y a la gente le hace más sabrosa En mayo, en los meses que no que no es Navidad. Claro, pues en Navidad uno se agota de la hallaca, en cambio aquí te hace falta en mayo tener sus sabores, ¿verdad? Claro, mi amor. Hola, hola, ¿cómo están esos locos de viaje? En un nuevo video recorriendo las calles de Caracas, como lo leyeron en el título, vamos a estar probando la comida callejera más deliciosa. Y eso se los garantizo porque no voy a hacer este video solo, sino que lo voy a hacer con mi brother Ajá, Marco. Miren, llegué. él es el buscador profesional de armonías Con mi callejeras. cava. ¿Qué Con mi más? cava, bien, vale, me dijeron. Mira, 5 lugares buenos. Así que me es. hayan gustado de las calles de Caracas y bueno, y vamos. A mí una de las cosas que más me gusta de los videos que hace Marco es que se va fuera de lo tradicional, no es el pepito, el perro caliente, la hamburguesa callejera, que ojo, son muy deliciosas en la ciudad, sino que este pana se mete en los rincones que nadie conoce para encontrar las mejores comidas y bueno, siempre acompañándolas Mi con qué, brother? cabita, buscando armonías y bueno, la idea es eso, es ir probando lo que hay en la calle, viendo y una cosa me ha llevado a la otra. Empecé buscando comidas, cosas diferentes y encontré historias de gente brutales, armonías que no podía, que no podía creer lo sabroso, cosas malas, pero para probar las cosas buenas también hay que probar cosas malas. Así es, así es. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. A él lo pueden seguir como Marcos NB, tanto en Instagram como en TikTok. Y nada, vamos a buscar comida deliciosa e historias de la gente que vale la pena contar. Y armonías. Así es. Nuestra primera parada será en Los Chaguaramos. Empezamos este recorrido temprano en la mañana, así que un buen desayuno empieza con empanadas y estamos con Mayra. Marco me dijo, mira, de toda esta zona, las mejores empanadas. Mayra, cuéntame, para que las personas que nos estén viendo, la ubicación exacta de este lugar con referencias. Aquí estamos justo comenzando la avenida Las Ciencias, en Los Chaguaramos, diagonal al Farmahorro, justo, entre Toyo Parks y un concesionario que está nuevecito. ¿Cuánto tiempo tienes vendiendo empanadas, Mayra? Toda la vida mi mamá ha hecho empanadas, toda la vida. Yo empecé a venderlas desde que tenía 14, pero chiquitas nos mandaban con una cabrita a ¡Wow! venderlas porque no estábamos aquí, sino en otro lugar. Y no te quiero preguntar cuántos años tienes ahorita, porque eso es mala educación para las yo no mujeres. digo con orgullo. Ah, bueno, está bien, está bien. 30. Ok, tiene 16 años vendiendo empanadas. Mayra, ¿y cuáles son los sabores que más vende? Mechada, Mechada es la que más es vende. la que más sale. Es que me imagino que ese guiso de tu mamá debe No ser tiene espectacular. comparación, no tiene comparación. ¿Y salsita? Las mejores. Ah, sí. Alcaparra, queso, guasacaca, ajo, Wow. picante, es espectacular, lo vendamos también por litro en cantidad porque a la gente le encanta. Ah, sí. Y yo que soy fan del picante, yo creo que te voy a comprar un litro de picante Te va a entonces. encantar porque no solo es un picante que pica, sino que da gusto. Uf, uf, qué hambre tengo. Bueno, Mayra, yo quiero pedirte dos cosas. La primera, que nos des un par de empanadas para Ok. probar. Y la segunda, que si nos puedes llevar a donde ocurre la magia. Por supuesto. Ah, bueno, vamos a Ella es darle, el pues. corazón de todo. Así es. Miren, ya nos dieron las primeras empanaditas de pollo, porque las de carne mechada se están haciendo. Ajá. Yo no me acuerdo si cuando yo vine la que más me gustó fue pollo o carne mechada. ¿Fue pollo? Ah, entonces estamos comiendo la correcta. Ajá, bueno. Ujú. Vamos a ver. Yo no sé si ustedes pueden escuchar ahí, pero la masa está crocante. Miren, desde el primer mordisco tenemos el pollo,
¿Saben que hay algunas empanadas que tienes que meter 3 mordiscos para que llegues a la proteína? La verdad que tienen como algo especial que no sé qué es. Mm. Y es como pulcra, es como limpia. O sea, yo no sé cómo terminarla de explicar. Mayra dice amor. Ajá. Y yo creo Es que amor. todo lo que se hace con amor sale bien. Mira, Bien. estas se han convertido en mis empanadas favoritas, ¿verdad? Es por el proceso. El proceso, y además que es toda la familia trabajando junta. Ellos suben al primer piso, bajan con una cabita, fríen, venden, vuelven a subir, buscan más. O sea, la broma es un proceso y una logística. Que bueno, aquí está el resultado. Mayra tenía total razón. El picante pica, pero no es que te pone la boca en llama, sino que está bueno, le da mucho, mucho sabor. Come pues. Salud, mira. Salud, no, porque me pongas picante, chicos. Ah, que te ponga picante. No, está bueno, Ahora sí, está bueno, salud. bueno. Mira, una buena empanada, es una buena empanada. Mira, tú sabes, a mí una vez me preguntaron cuál es tu comida favorita y dije una de las empanadas. ¿La empanada es tu comida favorita? Yo creo que podría ser, sí. Verga. Me parece que no tiene casi nada de aceite a los lados. De hecho, bueno, miren la servilleta, o sea, poco es lo que se ha manchado la servilleta. Y eso es una cosa que yo valoro. No, y esta salsa, de verdad, increíble. Ya quiero probar la de carne mechada, ¿vale? Ya quiero probar la de carne mechada. No, y el color es perfecto. Lo delgado de la masa. El cariño con lo que te lo sirven. Juguito de mora con fresa. Uf. Bien hecho, Delicioso. bien hecho. Yo Bueno. te dije que te iba a traer a un buen lugar. Bueno, está bien, danos a probar la de carne mechada y luego subimos a Epa, conocer Luis. a tu mamá. Está bien. Mayra, yo voy a probar esa salsa que me dijiste de alcaparra porque es primera vez en mi vida que escucho una salsa de alcaparra. Te lo juro, primera vez. Bueno. Mira, para mí es la mejor, es mi favorita. La de mechada, buena, ¿no? Da un toque de hallaca, ese sabor. Huele divino. Buena, ¿no? Que es delicioso. Pollo mechada. No, marico, mechada. Mechada, ¿no? Es que es más jugosita por dentro. Ojo, la de pollo también estaba muy rica. Pero la de mechada es más, la voy a probar con el picantico. Yo de verdad soy demasiado fan del picante. Muy, muy, muy buena. De verdad, a uno, 100% recomendada. Y No. cuestan 56 bolívares, ¿verdad, Mayra? 1.5. 56 bolívares o 1.5 dólares. Aceptan puntos, efectivo, pago móvil, de todo. Euros, mira, hasta euros. Ya saben, te pueden traer las moneditas de 2 euros y le dan el cambio. 2 litros. Bien cargada que está esa empanada, Una ¿viste? empanada caliente, buena. Sí. Buena, buena. Me gustó. Ajá, vamos al segundo piso a conocer a Jacqueline, a que conozca a la reina de las empanadas. Jacqueline, Buenas. permiso. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo chévere? Un placer conocerte. Mira, aquí es donde pasa todo. Aquí es donde pasa todo lo maravilloso de esta casa. Yo le dije que él tenía que ver lo rápido que tú hacías las empanadas. ¿Cuál es tu favorita, Jacqueline? Mi empanada favorita. Ajá. Sí, era que caraota. Caraota. ¿Solo caraota o caraota con queso? Caraota con queso. Caraota con queso. Sí, o sea, es la que más me gusta. Yo Ya. le digo que si ellas no se cansan de comer empanadas, y dicen que no hay manera que se cansen, que pueden comer todos los días, que comen todos los días, de hecho. Todos los días comen empanada, ¿oíste? Eso es algo como que Jacqueline, ¿cuántos años tienes haciendo empanadas? 35. 35 años. Me estaba comentando Mayra que empezó tu mamá. Mi mamá. Fue la primera que... Sí, tenía yo 9 años cuando mi mamá comenzó a hacer empanadas en la Universidad Central. Y en la Universidad Central estuvieron toda la vida. Estuvimos toda la vida, hasta que con la pandemia nos vinimos hacia el edificio. Y mi mamá cuando yo empecé a hacerlas hace 35 años, ya dejó de hacerlas. Porque le quité yo como que El puesto. ¿Y cuánto tiempo tenía tu mamá haciendo empanadas para ese momento? Para ese momento, te digo, mi mamá empezó a hacer empanadas, tenía yo como algunos 5 años más o menos. ¿Y tú empezaste a qué edad? Cuando tenía 9 años yo solía hacer empanadas. Cuando tenías 9 años y empezaste a hacer empanadas. Y ella no le ha dado la batuta a Mayra todavía. No.
No se lo permite a nadie, celosa con sus empanadas. Yo te voy a decir que es la primera vez en mi vida que yo veo que se fríen unas empanadas en una bandeja de horno. ¿Será este uno de los Claro, secretos? puede ser un secreto, ¿Será ¿no? este uno de los secretos de que las empanadas queden tan Pero miren los crujientes? tostados que No, esto está crujiente, delicioso, con bastante relleno, pero sobre todo con mucho amor, ¿sí o no, Jacqueline? Estamos aquí interrumpiendo el negocio de Jacqueline, pero de verdad que vale la pena rescatar estas historias porque por más de 40 años se hace empanadas en esta familia y es muy bonito que se mantenga el negocio familiar, que todos participen, no solamente Mayra. ¿Quiénes más de tu familia trabajan con ustedes? Bueno, aquí en la casa nosotros, pero mi hermana, ella tiene otro puesto en el edificio también. De empanadas también. Con las mismas recetas Con la tuyas. misma receta. Uy, qué Es la rico. De tu misma mamá. receta de mi mamá. Claro. Claro. Aquí son los dos hijos que suben y bajan empanadas, el primo, hacen delivery y Mayra que está abajo vendiendo. Y mira, Jacqueline, si las personas que están viendo este video quieren comer empanadas, ¿cómo los pueden contactar? Y aquí en Los Chaguaramos, en la Avenida de la Ciencia, empezando la Avenida de la Ciencia con calle Bellas Artes, Ok. al lado de Toyocar. Ok. Aquí en el edificio, en el estacionamiento de su edificio, ellos tienen un toldito rojo y aquí los atienden. Nosotros vamos a dejar aquí en pantalla el Instagram y el número de teléfono porque también hacen delivery, así que si los están viendo de cualquier parte de Caracas pueden contactarlos y no tienen ni siquiera que venir, aunque yo les recomiendo que vengan porque así No vale. como que conocen el lugar, viven un poco y conversan con estas mujeres que tienen las manos bendecidas. Aquí vemos a Jacqueline, la diosa de las empanadas en Los Chaguaramos, en acción. Pareciera que estuviese en una competencia. Yo hice bien la empanada, ¿verdad? ¡Wow! Dobló las 3. Dale, supéralo pues, Gemma. No, estás loco. Ajá, como más o menos así. ¿O es muy poquito? Es muy poquito para nosotros. Ajá. Una bolita, aplasta. Poner plástico encima, Ajá. colocamos un toque de aceite ¿En el plástico o en la masa? ahí Ajá. y estira hasta que quede como... ¿Así? ¿O lo estoy haciendo Trata mal? de que sea, ajá, que lo... Ajá. ¿Cómo así? que te vaya... Esta empanada está quedando mocha. Pero bueno, por algo hay que empezar. No te burles, Jacqueline. No te burles. Cuando yo empecé a hacer empanadas, hacía gruesas. Ya hubiese hecho 6. Sí, no, 6, 16. Ajá. Ahora quitas el plástico, lo colocas aquí Ok. y colocas el pollo. Así está bien. Con amor. Con amor. Ahora la llevamos hacia arriba. El pollo. No. Ah, no, la empanada. Ajá. Y ahora la corto como por aquí. Ajá, traerlo un poquito hacia ahí. Bueno, creo que se logró. Mira. Para hacer su primera empanada le quedó fina. Tiene una puñalada por aquí, pero todo bien. Todo bien. Queda así. Ajá. Sí, vale, quedó fina. Ah, mira, piquito significa pollo. Acá donde Jacqueline y Mayra. Bueno. Y ahora la pongo por aquí. Y... Ajá. Miren qué belleza. Mis locos, ustedes que están viendo este video, ¿habían visto alguna vez que se frieran empanadas en una bandeja para horno? Me parece, o sea, una genialidad. O sea, esto de verdad es ingeniería culinaria. se fríen súper bien. Sí, es que se ve que se hacen espectaculares. No, se te pegan, se cocinan, se fríen y se tuestan. Uf, uf, Es el proceso de la empanada. qué delicia. Se cocina, se Jacqueline, se tuesta. ¿qué sabores además de pollo y carne mechada haces frecuentemente? Molida, Ajá. hago jamón con queso, queso solo. Hay veces, de vez en cuando hago pescado. Ok, Que hago cazón así. La temporada de Semana Santa. ok, ok. Trata de sacar cazón. Hago huevo perico también. Ah, con perico, qué rico. Sí, y hago la caraota con queso solo y con carne mechada. Ok, Depende ok. como la pida la persona. ¿Tú ¿Tu sabes? pabellón? Ese es el pabellón. Caraota con queso. Hay veces le pongo las tajadas que tienen. Eso es lo que te iba a decir. Mira, mi empanada favorita es, Pabellón. bueno, pabellón o le pudiese quitar las caraotas. Ok. Pero tiene que tener tajada dulcita, el queso salado y obviamente la carne, porque si una empanada para mí no tiene pollo o carne, siento que estoy engordando mucho. Por lo menos con el pollo o la Algo de carne proteína, algo de disimula proteína, la sí. proteína. Exacto, exacto.
pero el dulcito de la tajada y los saladitos del queso, de dioses. Y si un cliente llega abajo y te pide así una empanadita personalizada, como lo que me acabas de decir, tipo ponerle más queso y tal, se la sacan. Ah, no, bueno, listo. Ellos llaman y dicen, mamá, necesito tantas empanadas así, yo hago el pedido y... Ah, no, mira, esto es como en Margarita que te hacen las empanadas al momento ahí. Qué belleza, qué belleza. Yo te voy a decir una cosa, yo no sé prácticamente nada de empanadas, pero sí sé un poquito de negocio y creo que estás en el momento en donde tienes que expandir tu negocio. Así que dale la oportunidad a tu hija, enséñale a hacer empanadas para que no sea una sola mano, sino 2 manos, bueno, 4, haciendo empanadas y puedas abastecer, porque de verdad que mucha gente por las historias que nos estás contando. Sí, lo mandamos para donde mi hermana porque sí, ha tenido mucha gente. Qué belleza. Bueno. Mira, Mayri, tú que sabes tanto de empanada, una pregunta y una duda que yo tengo. ¿El culito se comparte o no se comparte? No se comparte, ¿verdad? Ese culito... Uno se pone pichirre con el culito. El culito no se comparte. Subimos buscando cobre y encontramos oro porque mira, hasta un picante nos regalaron acá donde Mayra y Jacqueline. Yo ceroso, pues eso no lo podemos dividir. Marco, Ganó Val. Marco, Ajá. no hemos No tomado hemos hecho nada. armonía, es que está el desayuno. Exacto, Es el exacto. desayuno, no abusemos. Todavía faltan muchas paradas el día de hoy. Miren, no es una belleza esta familia. No, las Ah. amo, las amo, de verdad. Yo llegué aquí por clientes de ellos que me escribieron, Marcos, tienes que ir para allá, y además tienen una situación, quieren incrementar sus ventas, pasa, o sea, con un cariño que hablan los clientes de ellos, que dije, no vale, yo los tengo que conocer, dije que lo conocí, que enganchado. No, y de verdad que el resultado ha sido espectacular. Yo quiero agradecerte a ti, brother, por todo lo que haces, porque más allá de mostrarle a la gente a través de la pantalla, que muchos a veces creen que eso es solamente vistas, likes y ya, es negocios de familia que se ven beneficiados. Sí. Y de verdad que Uno se bonito. da cuenta que esto es, uno va más allá de la comida, uno empieza a crecer a darse cuenta cómo crece, es una broma de país, Bien. o de humanidad, vamos. Vámonos para la siguiente. Sí, vamos a comer. Sí. Nos desviamos hacia el centro de la ciudad. Ahorita estamos entrando en la avenida Bolívar porque vamos a ir a la Candelaria. A la Candelaria, ya yo me siento de la Candelaria. ¿Qué vamos a comer ahí, Marco? Mira, un asopado de marisco, una gente de Carúpano, que ustedes no van a entender lo bueno que es. Pero una pregunta, un asopado de marisco en la calle, un En kiosquito. plena calle, que kiosquito, eso es como un carrito de perro caliente, pero de marisco. asopado de marisco. Ajá. Ah, bueno. No, la broma tiene historia, vamos a ir a conocerlo. No vamos a adelantarnos, pero Ajá. ya tengo la boca hecha agua. Pero vamos a comer bien, y sano, y limpiecito, Qué belleza. sin miedo al... Éxito, ni al fracaso. ¿Este que está aquí? Ajá, mira, antojos. Antojos de Oriente. Ajá. Hello. ¿Cómo estás? Buenas. ¿Cómo estás? Causa efecto. Ah. Guarda un caldero esperándonos. Qué cuchi. Porque estos calderos vuelan. Mira, esta gente es de Carúpano. Ajá. Carupaneras, carupaneros. ¿Cuánto tiempo tienes vendiendo asopados de marisco aquí, mi amor? Oye, tenemos casi 1 año y medio. 1 año y medio. Y antes eras de Carúpano. Sí. Se vinieron Sigo para siendo de Carúpano. Ajá, bueno, es verdad, exacto. Pero vivían en Carúpano antes. Sí. Se vinieron a Caracas a emprender su negocio. Emprender. Primera vez que hice un asopado aquí fue acá en Candelaria. ¿Y cómo les está yendo? Muy bien, de verdad, excelente, gracias a Dios. No hay quejas, de verdad, hemos mantenido los precios desde que empezamos hasta ahorita los mismos precios. El menú completo, hemos agregado otras cositas nuevas ahí que él inventado, pero bueno, gracias a Dios. Lo que han aumentado Muy es la bien. cantidad de calderos que sacan al día, ¿no? Sí, empezábamos con uno, después llegó por aquí este señor. Ah,
Y 4 al día. Teníamos 200 seguidores, pasamos a 3000. ¡Wow! Y en esa semana, claro, ese día no sabíamos y vendimos uno, al otro día 2 y después al tercer día 3 y ya vamos haciendo ahorita 4 diarios. 4 diarios. Y se ha mantenido 4 diarios. Hemos mantenido 4, más bien vamos a agregar otro más. ¡Wow! Porque, por ejemplo, trabajamos a las 10 de la mañana Ok. y ahorita ya se hubiera acabado hace rato, pero estamos ahí aguantando. por eso. Es que mira el gentío, son Sí, buenos. gracias a Dios, de verdad, mira, ha sido, claro, los primeros días, los primeros meses sí fue fuerte porque la gente le da como miedo, serán buenos, ¿no? Claro, y probar mariscos en la calle es algo delicado. Delicado, pero gracias a Dios, mira, amigo, La receptividad. siempre, y que hemos siempre mantenido la calidad, la buena atención, los productos siempre mantenerlos frescos. De verdad que ha sido muy buena la receptividad y las redes sociales han sido un apoyo fenomenal. De Mira, verdad. me estás hablando y yo tengo la boca hecha. Oye, Flor. Sí, sí, sí. Ah. Yo quiero probar. ¿Cómo te llamas, mi amor? Keila, mi amor. Keila. Está bien, Keila. Y una pregunta, además de los asopados de mariscos, ¿qué más vende? Vendo el popular rompecolchón, Ajá. aquí lo vendemos así, pero lo preparamos al cliente en el momento que lo pide. Ajá, Ok. con la salsita roja y tal. Toda la Ajá. masa, pero al momento, pues, para que el cliente vea cómo se va a preparar. Ok. Este que está acá abajo es la base del cóctel de mariscos. Ok. Ese es igual preparado con todas esas salsas. Tenemos 3 presentaciones. El natural, que es limón, sal y pimienta. Luego viene el que viene con las 4 salsas y está uno que él agregó, que es mayonesa, que es un cóctel tipo más para pasapalos, algo así. Ok. Pero también tiene muy buena salida. Y aparte el ceviche que está acá. Uf, Ay, ceviche. ceviche con camarones. Qué rico. Camarón, pulpo, calamar y curvino. Uf. Ese es nuevo, ese yo no lo conocía. No, que tú llegaste y no había. De Ajá. verdad. Qué rico. Sí, eso también todo es diario, gracias a Dios. Por los momentos no hemos podido agregar otras cosas porque... No, pero está bien, está bien. Si se No, especializan próximamente en un algo, restaurante. Exacto, exacto. Ahí no, en el restaurante de todo. ¿Quién lo va a inaugurar? ¿Quién? Ah, ya dice que yo voy a romper la cinta. El listón. Ah, exacto. Y todavía tengo la botella de vino guardada ya. Ah, viste, ahí está. Está puesta ahí. Vamos, Mira, pronto, Marco, pronto. aquí sí podemos hacer la primera armonía, por favor. Sí, aquí vamos a darle. Ah. Bueno, sí. Camina. Rico, rico, rico. Y como dice mi coro que sigue ahí. Escucha mi salsa buena, abre la ventana. Escucha. Ahora estamos gozando hasta la mañana. Miren la cantidad de gente Ay, que bien, está vale. esperando por su asopado de marisco. O sea, hacen hasta fila. Ahora estamos gozando hasta la mañana. Melodía, melodía. Mira, ¿qué días es que están ustedes? Hay un día que no abren. No, 2 días, ni lunes ni martes. Trabajamos de miércoles a domingo, de 10 de la mañana a aproximadamente 2 de la tarde. Pero tienen que venir temprano, porque Pero está a las ahorita 11:30, 12. Ahorita Ya a las está. 12, 1, ya no hay nada disponible. Si hagamos 2, 3, 4, 5 calderos, igual se acaba la Así que venía a hacer su cola. Miren, es que hay cola ahorita. Estamos con delivery a toda Caracas también, previo pedido. Estamos ubicados Plaza La Candelaria, por acá está en toda la esquina, diagonal a Farmahorro, enfrente de la cachapera Doña Gavita. Y le pueden pedir un caldero. Yo tengo Sí. una cena un domingo, un almuerzo, les pido el caldero y me Ya llegan nos con han eso. pedido, por cierto, el sábado tenemos unos 15 años A ver. y vamos a participar si nos pidieron un caldero. Siempre es recomendable pedirlo por lo menos 2 días de anticipación para Ok. nosotros poder tener preparado porque como hacemos aquí 4, entonces tenemos que tener la hora y todo eso, pero sí hemos participado ya en el Ciela también. No vale más nada. Lo que ustedes pidan, aquí está. Todo. Ah, ¿quieren arena? Les lanzan arena. Ah. Eso no falta. Es verdad, es verdad. Se están arrollando, la banda está en candela ya. Mi amor, una pregunta. ¿Cuánto cuesta un vasito así? Estos salen $4. $4. Está uno un poco más pequeño que sale $2. En $2. Ajá, ya saben, se pueden comer su asopadito desde $2 en adelante. Vamos a llevarnos estos dos. y ¿Dónde buscar a más? Marco, que además la pepa de sol ¿El está cono? intensa. ¿Qué cono? Para hacer una armonía. Nos sentamos al otro lado de la calle porque aquí no hay donde sentarse. La mayoría de la gente compra para llevar. Y bueno, aquí estamos. Ya yo empecé. La gente no se imagina que un buen asopado puede estar aquí en la Candelaria y te lo puedes comer en la acera de la calle. De verdad que esto está increíble. Miren, Pero tienes que probarlo para saber que es buena.
El asopado está bueno, calientico. La pepa de sol más caliente. Yo necesito refrescarme con algo. Vino blanco. Ah, un vinito en lata, como si estuviésemos en la playa. ¿Qué es lo que falta? La arena. De verdad que sí. Ahora sí, vamos. Listo, ahí, salud. Salud, mi brother. Ajá. ¿Toqué? Armonía. De verdad, refrescante el vinito. Gracias. 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 Ah, De verdad que, mira. miren, esto fue todo un experimento. Ponernos del otro lado de la calle a grabar mientras pasaban los carros. Oye, a comer Pero- en plena acera. Pero de verdad que varios han sido seguidores y dicen, no, que yo lo sigo, que yo me paro, ¿qué tal? Hay otros que no les importa, pero está bien. De verdad que les recomiendo mucho este asopado. Además de muy bajo Sí. presupuesto. No sé si comerlo aquí en la calle es lo más sabroso, pero el asopado está divino. Que lo diga el pan ahí, ¿verdad? Está bueno, está bueno. La gente pregunta, ¿a ti no te da miedo comer eso? Mira, a mí me da miedo no haberlo probado. Yo siempre tengo una frase cuando me dice, mira, no te da miedo ir para este lugar, no te da miedo ir para el otro. Y yo digo, más miedo me da quedarme en mi casa viendo Netflix. 100%. Aunque me encanta el Netflix, pero de verdad que la vida se te pase, brother. Claro. Sin esas aventuras, sin probar esas cosas nuevas. Coño, no. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene y, sentido. y dicen, ¿y si está malo? ¿Y si comes mal? Bueno, para probar lo bueno hay que probar lo malo. Así es, así es. Bueno, ¿aprobado? No, 100% aprobado. De hecho, quiero decirles que en este video estamos yendo a lugares previamente aprobados por el crack de la gastronomía callejera. Y bueno, y no tan callejera, porque también a veces se lanza sus restaurancitos. Eso, para Así todos que lados. Pero todo lo que van a ver acá es una muy buena recomendación y además a precios excelentes. esto está seleccionado de mis favoritos, de mis 5 lugares favoritos. Mis locos, si este video supera las 100.000 vistas, hacemos una parte 2 de los mejores lugares para comer en la calle de Caracas y además comidas diferentes. Ojo, nuevamente, repito, aclaro, perro caliente, hamburguesa es bueno, pero eso no se puede comer todos los días. Un asopadito todo. saludable y miren, o sea, cada cucharada que sacamos tiene, pero camarones, chipi chipi, guacuco, almeja, o sea, aquí hay de todo. No, esto tiene es sabor. Aquí lo que nos falta es arena o el sonido a mar. No, y mire, con este vinito blanco está, pero Vino en delicioso. Refresca bajo esta pepa de sol. Ujú. Y miren, y 5 lugares más tengo. Así que ya saben. A 100.000 ver, reproducciones y hacemos otro video más recorriendo las calles de Caracas. Y con ganas de seguir probando, nos vamos de Antojos del Oriental. De verdad que ese salpicón, el cóctel de marisco se veían deliciosos, pero hay que hacer estómago porque todavía faltan 3 paradas más. ¿Cuál es la siguiente, hermano? mira, vamos a seguir comiendo mar. Ok. Peruano, vamos a comer ceviche peruano. Uf. Esto es bueno, mira, estos son unos venezolanos que se fueron a Lima y estuvieron allá 7, 8 años vendiendo comida venezolana. Ok. Y obviamente aprendieron a hacer de todo y se vinieron para acá y empezaron a hacer ceviche. Wow. Y para mí de los mejores ceviches que hay. Miren, eso es una de las cosas que yo valoro de las personas que emigran y vuelven al país, bien sea con conocimientos aprendidos, cultura, gastronomía, todo, y que ya luego lo traen y nos volvemos pues en Venezuela expertos también en lo que se hace en esos países. Díganme ustedes si acá nos han comido una muy buena paella, una muy buena pasta, un muy buen ceviche, Un buen bacalao. un buen bacalao, y prácticamente eso es porque o venezolanos fueron a esos países o extranjeros de esos países vinieron y nos enseñaron y pues ya quedó la tradición entre tantas familias de este país. Qué rico, el ceviche creo que es mi segunda o tercera No, comida vale, favorita vamos a del comer mundo. Bien, y este es bueno. Vamos a ceviche verano en Sarría. Ah, bueno. Más, nos vamos caminando, pues. Vámonos caminando. Tercera parada del día. ¿A dónde nos Ceviche, vinimos, Marco? Ceviche verano, la casa más alegre de Sarría. Ok. Vengan para que conozcan esto. Esta es de mis principales recomendaciones. Vamos a darle. Buena, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Dale. Esperando que pasen. Buena. ¿Qué tal? Ay, gracias. ¿Cómo te va? Gracias. ¿Cómo está la cosa? Miren, acá estamos entrando a la casita ceviche de verano.
Qué lugar tan bello. Hace que no tiene swing esta casa. ¿Ah? Sí, Tiene no, flow. espectacular. Por supuesto, la cabita que nos acompaña a todo el ¿Cómo recorrido. estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Chévere, vale. ¿Y la cama? Mira, aquí está. ¿Cómo están? Antes de siquiera probar el ceviche, nos dicen que nos van a llevar a donde ocurre la magia. Vamos a entrar en la cocina y vamos a poder conocer a los autores de esta maravilla. Buenas, buenas, buenas. Buena. Miren, este es el menú de los ceviches. Tienen el clásico, que la verdad es mi favorito. Yo no sé ustedes, pero yo soy de las personas que prefiere el ceviche de pescado que pescado mixto con mariscos, camarones, etcétera. Pero también lo tienen el dúo, que es con camarones, y ya luego el mixto full, Oye, que tiene de está bello, todo. marico. Ahí pueden ver los precios. Acá estamos con Ronald, uno de los dueños de Ceviche Verano. Me estaba ya contando Marco, antes de que llegáramos al lugar, que habían pasado mucho tiempo viviendo en Perú, que aprendieron, bueno, de la gastronomía peruana y se decidieron regresar a Venezuela y aplicar el concepto, todo lo que aprendieron. Pero cuéntame tú, Ronald, un poquito de tu historia, los últimos años, cómo llegaste a abrir este restaurante. Bueno, fíjate, yo empecé con mi esposa aquí en esta casa donde estamos ahorita. Realmente aprendimos muchas cosas allá en Perú. Hubo un señor que fue clave con nosotros allá, es peruano, se llama Marco Rivarola. Él fue una de las personas que, como quien dice, nos dio los tips claves de cómo preparar un buen ceviche, qué es lo que no había que echarle para que no fuese a dañar la receta como tal. Ok. Aquí fue como quien dice un experimento. Me acuerdo yo que con Kaira nos fuimos a un mercado aquí en Caracas y con $20 compramos para que la familia probara. Pues nosotros nos pusimos, se unió su hermana, éramos los tres como para que preparáramos un ceviche para la familia. Ok. Cuando ellos probaron eso, nosotros en ese momento estábamos vendiendo perro caliente. Okay. Empezamos con perro caliente a hacer... Porque siempre se han dedicado al Sí, tema de siempre. la gastronomía. Incluso antes de irnos a Perú, enfrente de la casa, teníamos un mueble que Ok. vendíamos panes, vendíamos donas. Ok. Exacto, era una vaina que siempre Sí. hacíamos algo para vivir bien, pues, Claro, para tener un emprendimiento, como quien dice. Exacto. Entonces, bueno, ese día que hicimos ese ceviche, la familia cuando lo probó dijeron, ¿qué hacen ustedes vendiendo perro caliente? Si esto ya ustedes lo están haciendo demasiado bien, creo que puede ser un éxito. Y bueno, gracias a Dios ha sido como que bien aceptado, la gente le ha gustado bastante. Y bueno, empezamos en una tarola de café de mi suegra para nosotros, lo hicimos para nosotros ahí. Luego después que ellos nos dieron ese impulso, como que dice, láncese con esto, quiten el perro caliente y métanse con esto. Empezamos en Semana Santa de hace 2 años, empezamos Semana Santa, un Jueves Santo, iba pasando el Nazareno y nosotros, bueno, le Aquí encomendamos esto. Claro, claro. Y como que fue una bendición bien chévere, de verdad que en principio teníamos 3 personas nada más que nos compraban fijo, poníamos una mesa de esta allá afuera con un toldo y preparábamos el ceviche aquí atrás, que es donde va a ser la sopa más adelante. Empezamos aquí y ahí estábamos preparando para la gente que se sentaba afuera, pues ahí se sentaba la gente. Poco a poco fue como que dándose a conocer aquí mismo en la zona. Luego yo me ocupé de lo que es el Instagram, me ocupé de todo lo que es la red, de la administración, y mi esposa se encargó de lleno a meterle toda su sazón que siempre ha tenido. Bueno, en algún momento la vas a ver, la vas a conocer. Y bueno, empezamos los 3, era mi esposa, mi cuñada y yo. Estábamos ahí los tres dándole, hasta que ahorita, bueno, ya somos un poco de gente. En producción hay 7 personas, abajo hay 7 más. Wow. En el Atillo, bueno, hay otro personal también con la misma temática, la misma receta, el mismo sabor. Ah, ya tienen un local en el Atillo también. En el Atillo también estamos, Ay, en el qué pueblo del belleza. Atillo, sí, en Ok. el pueblo. Eso es una de las cosas que quería preguntarte a las personas que nos están mirando. Sí. ¿Cómo te pueden conseguir acá en Sarría y en el Atillo ahora? Claro. Bueno, porque sé que está próximo a inaugurar otro local justo acá al lado, que de hecho aquí le vamos a dar unas tomitas de el antes. Ya volveremos cuando esté todo listo, Claro. para ver cómo quedó. Pero dile a las personas con puntos de referencia cómo llegar a estos lugares. Sí, mira, es fácil. En Sarría llegamos justo detrás
Hospital JM de los Ríos. Ok. Esto está subiendo por el San Miguel de la Candelaria, ¿verdad? Subimos por el Mercantil, ahí cuando en vez de agarrar a la Cotamil, vamos a cruzar a mano derecha. Vamos a conseguir un sitio que se llama Repuesto Cromoto, en toda la esquina, ahí estamos. Ok. Ahí fue donde, como quien dice, comenzamos oficialmente con el ceviche verano en un local chiquito que es el que está al lado donde preparamos ahorita, y detrás de eso es donde va a ser, como quien dice, el restaurante grande. Pues. Ok. O sea, la casa como tal de ceviche, Ok. donde vamos a estar ahorita a partir del 13 de septiembre. ¿Y el de Latillo? El de Latillo, estamos en el centro comercial Tata, en la calle Sucre, diagonal al registro. Ok, Eso está cerca de la plaza. Pues. Y Ronald, yo tengo una última pregunta. ¿Qué te hizo devolverte de Perú a Venezuela? Me imagino Mira. que te habrás ido por razones como todos los venezolanos, buscando un mejor futuro o algo así. Sí. O bueno, o si me puedes contar un poquito por qué decidiste irte y qué hizo que te regresaras a Bueno, Venezuela. fíjate, nosotros nos fuimos con una intención de quedarnos 5 años. O sea, ya teníamos planificado Ah, ok, eso, ok. De estar 5 años. ¿Qué pasa? Kaira se encargaba de la gastronomía también allá. Ok. Ella vendía también hamburguesas, perros calientes allá. Ok. Y yo me dedicaba a la música, porque yo soy músico. Ok. Y estaba con orquesta. Nos fuimos 3, o sea, mi esposa, mi hijo y yo, y nos vinimos 4. Ok. Mi esposa, mi hijo y mi otra hija. Ok. Que es peruana. Ok, Exacto, ok. peruana venezolana. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Llegó la pandemia y estábamos como que un poquito deprimidos. Ya yo no tocaba todos los fines de semana. Ya todas las ventas que hacíamos de la hamburguesa era por delivery. Y eso le pegó bastante a Kaira y ella se sentía como un poquito que necesitaba su casa, necesitábamos venirnos porque se sentía un poquito deprimida. Pues. Sí, claro, claro. Entonces, bueno, tomamos la decisión y con la ayuda de varios familiares de aquí también, nos vinimos, pues nos devolvimos y aquí estamos. Todo lo demás es historia. Todo lo demás es historia. Mira, me estás hablando, ya nos llegaron nuestros ceviches. Sí, ustedes están hablando mucho. Yo con este hambre acá. Dale, Marco, si quieres probar tú Miren, primero. ¿saben qué aprendí yo acá? Que el ceviche se come con cuchara. Es correcto. Ah, mira. Claro, para que disfrute la leche de tigre. Ah, con mira. todo eso que está ahí. Yo pensaba que se comía No, con tenedor. No, No, para poder tomar de la leche tigre. Ok. Tú vas con el original, ¿verdad? Sí, Yo con el mixto. yo prefiero más el ceviche de pescado solo. Y bueno, Marco se pidió con todo. Camarones, pulpo. Con todo. Wow. Esto está, pero alucinante. Elegido bien, ¿no? De verdad, hermano, qué buena recomendación. Esta es de mis recomendaciones fijas. A mí siempre me dicen, recomiéndame un lugar. Siempre y digo viene. esto. ¿Verdad? Qué bueno. Ronald, ¿cuánto cuesta un plato como este? mira. De ceviche clásico. El ceviche clásico grande vale 15. Ok. El mixto vale 20, el Ok, grande. El grande. Sí. Pero tienes desde... Desde 10. Desde 10, ok. Ya saben que por $10 pueden venir a comerse un ceviche aquí a Sarría o también en el Latillo. Y de verdad, mis locos, esto está increíble. También se come batata, leche tigre, Camarón. camarón. Claro, Ok, la batata, bueno, es un complemento importante en el ceviche. Ah, y maní, se mezcla todo. Eso, lo que él le dice maní es Es el rocoto. maíz, Ah. perdón, el maíz. ¿Cómo? canchita peruana. Canchita, ok. es Yo canchita pensaba que se peruana. le llamaba rocoto. No, el rocoto es picante. Ah, es picante, ok. Bueno, Por lo general yo me lo como así, picante, porque lo que pasa es que allá en Perú dicen que ceviche que no pica no es ceviche. Pero aquí en Venezuela no tenemos la cultura de comer tan picante, pues, como tal. pero si tienes un picantico te lo acepto. Claro que Porque sí. yo soy Picante, fan del picante. Rocoto, exacto. Mira, de hecho, Ay, rocoto. fuimos hermano. a comer empanadas en la mañana y nos regalaron un pote de picante. O sea, soy Bestia. fan del picante. Está bien. Mira, Marco, ¿y con qué se puede armonizar este ceviche? Yo seguiría con. Mira, que aquí hay de todo. Sí, ya veo. Vino Ya ves rosado. armado, vale. ¿No? Ok. Con vinito rosado. Pero ahí separamos, pues, si nos vamos a tomar una lata esta, cada vez que la vamos a comer, Sí, no. buscamos 2 vasitos y servimos. Miren, acá Ronald nos trajo unas copitas. Y a brindar. También nos trajeron el rocoto, que es un picante peruano. Me dijeron que está muy picante, pero bueno, yo soy adicto a el picante, así que vamos a ver qué tal está este cevichito con picante. Y cualquier cosa tenemos el vinito rosado ahí para pasarlo.
Bueno, Más que solo picante porque... sí está. Pica. Pero gustoso. Pero exacto, más que solo picante, tiene buen sabor. Sí está picante, está mucho más picante que el de las empanadas. Pero bueno, aquí tenemos nuestro vinito para rosado le da sabroso. pasarlo. Salud. ¿Por qué rosado? Porque venimos comiendo dos cosas más atrás, empanadas y un asopado marisco. Así es. Entonces nos fuimos por un vinito más fuerte. Ya vamos saliendo de los ceviches verano. ¿Qué tal? Espectacular. Buenos. De verdad que no hay nada que me guste más que comer delicioso y conectar con las historias de las personas. Qué bonita la historia de Ronald con su esposa, que bueno, no la conocimos ahorita, pero como tenían su sueño bien claro. Se fueron para Perú, aprendieron de gastronomía peruana y bueno, quizás es verdad que la pandemia les adelantó el regreso un poquito. En verdad la pandemia nos cambió la vida a todos, pero ahí van, les va bien. Pero les va súper bien. Y van creciendo, unos ceviches buenos, sin prepotencia, un lugar que poco a poco han ido ellos montando sus cositas y a mí me encanta. No, qué emoción. Marcos, ¿para dónde nos vamos ahora? Vamos para la hollada. Para la hollada. A comer hallaca en septiembre. Dios mío, este estómago. Este estómago. ¿Sabes qué es la cosa que más me preguntan a mí? ¿Cómo haces tú con tu estómago? Claro. Móntate por aquí arriba. Sí, vale. Pero bueno, ya saben, un lugar que vende comida navideña, que vende hallacas todo el año. Y esto sí es en una calle, en una acera más que la sopada de marisco. Más callejero, bueno, para allá vamos. ¿Ustedes querían calle? Pues calle tiene. Florecía el jazmín, sentí vibrar tu voz y llegó mi primavera. ¡Mi amor! Hola, mi cielo, mira quién llegó. ¿Cómo estás? Tú, mi rey, estás perdido, mi rey. ¿Viste? Buena. Muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo están esas hallacas? Rica. ¿Qué se siente comerse una hallaca en pleno mes de septiembre? ¿Me sigue? Gracias. ¿Están buenas las hallacas? ¿Recomendadas? Claro, vale. Señora Noemí, ¿cuánto Dígame, tiempo amor. tiene haciendo hallacas aquí en la hollada? Mira, 31 años cumplo el 20 de octubre, si Dios quiere. Wow, ¿aquí en el mismo lugar? No, ya le corría a los policías. ¿Cómo que le corría está? primero a los policías. Yo Ajá. llegué aquí cuando salía con una cabita aquí, corría. Ahí viene agua, salía corriendo y ese gentío aquí de alrededor comiendo. Ok. Yo corre, pero gracias a Dios ya tengo mi permiso, tengo como 3 años ya con el permiso. Ok. Y aquí estoy, que por cierto me dieron en estos días renovado y todo. Qué Y belleza, aquí qué mi belleza. cliente, mi gente. ¿Y usted vende puro plato navideño? Yo vendo de martes a viernes hallaca con ensalada, pan y refresco, tan solo por 100 bolívares. Bollito con ensalada, pan y refresco, 60 bolos. Y con pernil los sábados, hallaca, ensalada, pernil, un base de refresco, 130 bolívares. ¿Ves? Para que tengan una idea, 100 bolívares son $3 y 60 bolívares no llegan a $2, es como 1.9 dólares. Entonces, un plato navideño en la semana sin el pernil lo estarían pagando por $3 y bueno, el fin de semana con pernil serían $4, no llega a El $4. estacionamiento cuesta 4.5. algo así. Exacto, el estacionamiento del carro en donde nos estacionamos es más caro que este plato. Pero bueno, señora Noemí, prepáranos un platico con todo. Bueno, con todo no, con ensalada. Los sábados que lo preparo con pernil. No, pero me dijo que tenía ensalada, pan, refresco, eso también. Bueno. Claro. Bueno. Pero sin pernil. Sin pernil. Pero sin pernil, Yo sí exactamente. probé ese pernil, estaba bueno. Les voy a ser sincero, a mí me gusta la hallaca sin salsa, hay gente que le pone mayonesa, no soy de esas personas, pero tratándose de la señora Noemí, por supuesto que hay que probarlo. Ajá, quiero ver tu cara Ajá, con esta recomendación. vamos a ver. Hallaca en septiembre, Tiene buen color. tiene buen color. Hermano, me siento en Navidad. Esta hallaca está- 4-4 entonces. No, esta hallaca está espectacular. De verdad, no tiene nada que envidiarle a una hallaca en diciembre en cualquier panadería o restaurante. Mira, tiene hasta le voy a quitar esta capita para que vean. Tiene su aceitunita, ahí tiene sus carnes,
No, no, esto está increíble. Pollo, carne y cochino. Pollo, carne y cochino. Le voy a poner un poquito de salsa para ver qué tal. A base de galleta María. Mejor sola, de verdad. Yo también soy. La yaca. Yaca sola. Está tan buena que no le hace falta más nada. Pero bueno, vamos a probar la ensaladita de gallina. Buenísima, Buenísima, señora. ¿la ha probado? Buenísima, señora. Por Coño, 100 vale la bolívares. pena. Venga y la pruebe. Buenísima. De verdad, buena, buena, buena. Y con la alegría de ella todo el año. Pregúntale a mis clientes que están ahí, que recién comieron, Ajá. cómo les pareció mi yaquica. Vamos a preguntarle a los clientes. ¿Cómo les cayó? ¿Cómo está esa yaca? Buena. ¿La recomendarían? Pero no porque los esté grabando una cámara, dígame la verdad. Está buena, buena. ¿Es la primera vez que la comen o ya han venido varias veces? Sí, claro que la quiere grabar. Ajá. ¿Ya ha probado las hallacas? Claro, estamos grabando. Ah, ¿no ha probado las hallacas? Ah, bueno, este era un video sobre las hallacas, pero si tiene algo que decirle a la cámara. Bueno, lo invito, ¿verdad?, a probar la yaca de mi amigo. Ah, muchas gracias. De la señora Noemí. Gracias. Así es. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? La señora Gracias. Señora Nuri, espero que tengan un maravilloso día hoy. Gracias. Felicidades y bendiciones. Miren, así de alegres somos los venezolanos, de verdad. Qué emoción encontrar gente que sencillamente quería apoyar a la señora Noemí sin haber ni siquiera probado la yaca. Esto es una delicia. Marco, ven para que pruebes así sea una cucharadita. Buena, buena. Yo la probé la semana pasada, estuve aquí. Ya yo venía un par de veces. Es verdad. Ah. De hecho, cuando le dije a Marco, por favor, llévame a conocer los lugares, el de la yaca me sorprendió porque uno no puede conseguir fácilmente una yaca en todo el año. Y que sea buena además. Este es el lugar. Y con la alegría de la señora Noemí. No. Esa lleva la alegría navideña todo el año. Espectacular, espectacular. Está buena, buena. De- Y tiene como un picantico. Que me gustó. Sus pasitas. ¿Ustedes son team pasas y alcaparra o le quitan todo eso? Yo se lo dejo todo, de verdad que me encanta la yaca. Ya vamos a ver qué opina Luis tras cámara. Buena, ¿no? Me encanta que tenga el color que tiene que tener. Claro. Porque tiene que tener como. Le falta hemoglobina. Como que son. Pero está perfecta. Son muy pálidas. Ese punto, no, muy bueno. Le falta hemoglobina. Demasiado buena y barata. Miren cómo están esas hallacas. Buena. ¿Qué se siente comerse una hallaca en septiembre? Y en Una Caracas. delicia, ¿no? Y en Caracas. Buen provecho, pues. Amén. Dios lo bendiga a usted también. Mira, recuérdame, ¿por qué hallaca? ¿Por qué tú decidiste hacer hallaca todo el año? Mira, ve, te digo porque te hago toda la yaca todo el año. Cuando yo trabajaba aquí, trabajaba nada más noviembre y diciembre, cuando empecé a guapiar, a trabajar y eso. Sucesivamente, el mismo cliente me exigía que por qué yo no trabajaba los otros meses. Ok. Yo decía, no, porque la gente está acostumbrada a comer noviembre y diciembre. Hice la prueba y la pasé. Agarró todo el mes de enero para descansar y a partir del último de enero empiezo a trabajar con las hallacas. Aquí Y a mismo. la gente le hace más sabrosa En mayo, en los meses que no que no es Navidad. Claro, pues en Navidad uno se agota la hallaca, en cambio aquí te hace falta en mayo tener sus sabores, ¿verdad? Claro, mi amor. Mira, ¿y en dónde estás específicamente? O sea, ¿dónde está ubicada? Aquí. Ajá, ¿y cómo llega Para toda la acá? gente que te esté viendo el video y mira Para la. todo el que me ve aquí y necesito un encargo, necesito mis hallacas llaneras. Ajá. Claro, son hallacas llaneras de una mujer hecha completa de allá del llano. Que bastante policía corrido, ¿verdad? Bueno, mira, me estoy ubicada en Salvador de León, La Marrón, al lado del Tijerazo, al frente de la Orso, Palacio Lumi. Ok. ¿Y el teléfono, algo para el delivery? 0414-308-161, Noemí Simanca. También pueden ubicar a mi hijo con el 0414-274-1387, Randy Flores. Para hacer encargo, ¿verdad? Para hacer las encargo, empresas, todas para Navidades. la empresa, para la fiesta, para Navidad, que estamos aquí a la orden. No se diga más. No se diga más, como lo han dicho ustedes. Muchas gracias, Noemí. Con mucho amor y cariño a todos mis clientes. Esto se lo agradezco en realidad a todos mis clientes, a mis hijos y muchos empleados que tuve en un tiempo, aquellos tiempos dados, yo te vendía en un día 300 y 500 hallacas. Wow. Hoy en día la situación, muchos mis clientes se han ido del país y sin embargo muchos han regresado y se han venido. Las hallacas las hace todos los días. Todos los días. ¿Aproximadamente cuántas hallacas vende?
A veces traigo 50, 60, 70, depende. Si hoy vendo 50, mañana traigo 10 más. 20 más y así sucesivamente. Los sábados son los días que traigo más. Muchas gracias, mi amor. Gracias, Éxito mi amor. y bendiciones para tu negocio. Igualmente. Gracias por ustedes. No, vale, Te no, a mí, aprecio. no, a mí. Tenemos pendiente Querida, también. yo quiero probar las de caraotas que me Yo le hice me han una a parecido. él por lo mejor embarcada. Y ya saben, todos los que estén viendo este video y quieran comerse su hallaquita en cualquier mes del año, la señora Noemí aquí en La Hollada. Caracas, ahorita vamos para el 5.º lugar, yo estoy hasta acá. Sí, yo también estoy liquidado, pero todavía nos queda una parada en este video. Ya saben, si llega más de 100.000 reproducciones, hacemos parte 2. No, pero vamos a Estoy hacer 3 en 3 emocionada. para la próxima. Exacto. Qué cool. Estoy emocionada por ustedes, se lo agradezco inmensamente, de verdad, de todo corazón, como una mujer humilde, trabajadora, de que ustedes también compartan esto conmigo. Gracias. Es de mi Claro. familia. Gracias. Este es un plato típico de Venezuela, Así es. las hallacas. A pesar de que de febrero a octubre no es Navidad, pero para mí lo es. Así todo es. el año. La alegría la tiene, la alegría Bendiciones navideña. Para todos mis clientes, Amén. bendiciones para mis hijos, bendiciones para todos mis amigos, sobre todo mi amor, tú. Amén. Ay, amén. Amén. Qué bella. Un abrazo. Miren, una de las cosas que a mí más me preguntan, no solamente viajeros que quieren conocer Venezuela, sino también otros creadores de contenido, especialmente extranjeros, que quieren venir a grabar, es si es peligroso patear calle, salir sobre todo con cámara. Nosotros decidimos hacer este video con la cámara grande, con la cámara profesional, para que tenga la mayor nitidez y que, bueno, que esas comidas queden en HD en las pantallas de sus televisores, que sabemos que es donde más nos miran. Pero Marco, cuéntame, ¿tú has tenido alguna experiencia, algún susto, algo? Porque tú pateas mucho más calle que nosotros. Me la paso en la calle, me encanta. Y no, yo creo que si te ven la gente te ve alegre, segura, cercano también. O sea, hay que tener mucha cercanía y saber en dónde uno está y abrazar a la gente que está trabajando acá. Eso es muy importante, uno tiene que saber en dónde uno está. Obviamente estamos en un país de Latinoamérica, hay que tener como que sus cuidados básicos, pero eso, una vez que uno interactúa con la gente, que además uno apoya a los negocios de esas personas, ellos mismos te cuidan, ellos mismos hacen que se respete, pues. Y nada, vénganse, Todo el vénganse. mundo está en lo mismo, trabajando, queriéndole echar pichón, resolver su día y vender. Así es. Uf, miren ese pernil que tienen ahí, que se ve y huele. Estaban Huele vendiendo toda la esquina. huele. cachapa y un pernilcito ahí. Queda mucho por probar, queda mucho por conocer, pero bueno, en el día de hoy ya tenemos un objetivo, 5 lugares, Cinco. llevamos 4. Nos vamos al 5.º. Así es, vámonos. Ahora sí nos vamos ahí bien sentados a comer. Ajá, Vámonos. se acabó la calle, a sentarnos como es. Y nuestra última parada del día de hoy será en la Casa del Espagueti, acá en la Avenida Baral. Vamos a sentarnos a comer, ya se comer en la calle, aquí vamos a estar más tranquilos y comiendo un plato de pasta bueno. Me dijiste, Marco, que este restaurante tiene como 80 años, Tiene ¿no? como Algo así. 60 y pico años, y ahorita la vamos a preguntar. Vamos a preguntar, vamos a decir, meternos contamos esa los cocina. Esa cocina tiene historias. Vamos, dale. Cuénteme un poquito, señor Pepe, la historia de este lugar. Bueno, esto fue fundado por el señor Colabón en 1936 en la esquina de Río. Después se cambió para el edificio Ambusmundo, después estuvo aquí enfrente y después pasó para acá. ¿Cuánto tiempo tiene usted llevando el negocio? 47 años. 47 años. ¿Y la receta? Eso es un secreto bien guardado. Está bien. ¿Cuál es, Ese es de la casa de los espaguetes, más nada. ¿Cuál es el plato que más vende? Todo se vende, todo. Todo. ¿Pasta boloña o pasticho? Manchado, Manchado, paticho, de todo. mixtos. Miren, podemos pasar a ver cómo los cocineros hacen la magia. ¿Cómo no? Adelante, ahí está el maestro Ramón. Ah, bueno, vamos a ver en dónde ocurre la magia. Ajá, permiso. Ajá. ¿Cómo se llama, jefe? Esta es la Boloña, yo Ismael. Ismael. Ismael, ajá. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando aquí en la Casa del Espagueti? 20 años. 20 años. 20 años. Ismael, ¿y qué es lo que más le gusta de trabajar en la Casa del Espagueti? Coño, el público. ¿Ellos lo siguen? Estos son todos. El todos los público es candidatos. perfecto y ellos siempre vienen porque son Fieles. exactamente, a su pasta y todo, perfecto. Esto es una pastica boloña. Una pasta boloña, le vamos a echar el queso, después le echamos la salsa, pasamos el queso. Uf.
y la convertimos en manchado con mantequilla. En manchado con mantequilla. Aquí viene con boloña. Hace una bolona. Malve. Uf, ajá. Y en tal caso, bien manchado, nosotros le ponemos manchado. Como este no está pidiendo boloña, la dejamos así. Así mismo, ok. Exactamente. ¿Oíste? Ismael, y además del plato boloña, ¿qué es lo que más se vende? Mira, tenemos el manchado, Ok. que es el mismo con mantequilla, Ok. el mismo a caballo que lleva la misma salsa boloña, la pasta, un bistec y un par de huevos. Con un bistec encima de la pasta y un huevo frito. Y un par de huevos fritos. Ok, Ese es el ok. mixto a caballo, ese es el máximo. Ok, ok. El mixto manchado a caballo. Mixto manchado a caballo. Es el máximo. Una de esas es la que vamos a pedir nosotros. Ah, bueno, vaya. ¿Nos puedes explicar qué es esa bola que está ahí? Bueno, no nos digas los ingredientes secretos, pero en líneas generales, ¿cómo se llama? Sachet. Sí. Ok. O sea, ¿Y cuál es el gastronomía, concepto de sachet? Exacto. Sachet es un envuelto en etamina Ok. con diferentes tipos de especias. Ok. Que va condimentando Diferentes la tipos de salsa especias. todo el rato. Todo el rato que la tenemos juntada. Claro. ¿De cuántos litros es esta olla? Como de 100 litros, ¿no? Una cosa así. 80, sí. Wow. Esta olla más o menos, a veces se acaba en el día. Claro, claro. Esta olla es hecha, esta salsa es hecha de olla. Bueno, si se preguntan cuál es el secreto de la casa del espagueti, está ahí, en ese sachet. Miren, acá me llegó mi pasta boloña manchada. Yo no sabía eso que se le dice porque le ponen mantequilla. En banda. Y también a caballo, que a caballo quiere decir que tiene un bistec y 2 huevos fritos. Este plato así cuesta $11, pero si quieren una pastica boloña clásica va a $5.5 y un mini pasticho $6. Con música incluida. Ajá, miren. Todo tuyo, yo soy full. ¿Todo mío? Todo tuyo. No, esto hay que compartirlo, bro. Demasiada comida, pero bueno. Voy a degustarme. Mira, primero voy a probar la pastica boloña sola. A ver si el sachet hace milagro. La da, ¿no? La pastica al dente, suavecita. Y la salsa con mucho sabor. Tiene como un toque dulcito. No, de verdad está delicioso. Debo admitir que nunca he probado una pasta con mantequilla. Pero bueno, vamos a ver cómo. Aquí voy con un pedazo, pero con todo, miren. Un poquito de huevo, además, hasta un pedacito de bistec lo voy a meter. Hasta mal de ojo tiene esto. Mira, aquí tenemos de todo. Y mira, con bistec y todo. Bueno, ¿no? Bueno, habrá que probar, pues. Hermano, esto es de Dios, ¿oyó? Habrá que probar. De verdad que... ¡Wow! Hemos comido mucho. No, yo ya no ceno hoy. No ceno, no, imposible que cene. Está bueno, ¿no? Está bueno. Está bueno. Mira, un poquito de salecita para los huevos. No, está increíble. Miren esto. Uf, increíble. No, pero tú te la estás disfrutando. Vamos a terminar de degustarnos esta delicia y ahorita les damos nuestras conclusiones. Buen provecho. Luis, a tu magia también. Y así, mis locos, cierra este recorrido gastronómico buscando armonía con el gran Marcos Noriega. Ya saben que lo pueden seguir en Instagram como Marcos NB. Gracias, mi brother. Esta es la hora del burro, literal. A dormir. Yo ahorita quiero echar una siesta después de haber probado ceviche, pasta, empanada, sopado de marisco, hallaca. No, ¿qué? A mí sí me provoca como un postrecito. No, vale, te pasaste. Pero cuéntenme ustedes que están viendo este video, ¿cuál fue la comida que más les provocó? ¿Cuál se animarían a ir a probar? Y por supuesto, si quieren una parte 2, no olviden suscribirse. Y nada, nos vemos en un próximo video. Nos vemos.